Jóvenes, este tema de acoplamientos realmente es para que ustedes lean el capítulo y avancen rápidamente. Me voy a ir más rápido. Este tipo de acoplamientos que empezamos a ver el día de ayer son por cierre de forma. La misma geometría que tienen cada uno de las partes que lo conforman me ayudan a que se puedan unir. La figura del lado izquierdo con cierre de forma que dice, pues es simétrica. No importa qué diente encaje con qué diente. El de precisión en forma, sí, porque si se fijan, los dientes que están en el extremo izquierdo y en el extremo derecho están más grandes en la cavidad. Entonces el diente de la parte de arriba tiene que entrar más en el diente de la parte de abajo. En el caso de lo que viene siendo el del lado izquierdo, perdón, la figura del lado derecho, es repetible, es decir, que cada cierto número de dientes ustedes van a poder encajar y acoplar directamente. En el del lado izquierdo no, no es repetible y por lo tanto siempre tiene que encajar el mismo diente con el mismo diente. Y eso lo hace entonces para precisión angular en rotación. Este tipo de acoplamientos. Y véanlos físicamente. Aquí pueden ver cómo tienen cierto número de dientes más altos que los dientes que están de este otro lado. No sé si me estén siguiendo con el cursor. Sí. Sí. Y entonces de esa forma pudieran hacer la diferencia de cómo encajan con el otro acoplamiento. Vean este otro de aquí abajo, en el que nada más hay una sección de dientes y obviamente la otra sección no tiene dientes, pues no podría encajar con el otro acoplamiento, con la otra parte. Aquí tenemos algunas otras imágenes de un poquito más de simétricos, por así decirlo. Y pues traen sus orificios para poder atornillarlo a la superficie que quieren estar acoplando y desacoplando. Viene cómo calcular el acoplamiento, está en función del momento de torsión que van a transmitir y obviamente tienen un momento de resistencia a la torsión. Como este acoplamiento tiene un diámetro interior y un diámetro exterior, pues entonces estaríamos hablando de un diámetro mayor y de un diámetro menor, de mayúscula al mayor, de minúscula al menor. Y entonces podríamos entrar a tablas donde ya hay acoplamientos de este tipo, con 12 dientes, con 24 dientes, con 36 dientes, con 48 dientes, con 72, con 96. Y obviamente la altura del diente está en función del diámetro exterior. Y entonces aquí es definir este tipo de parámetros en función del número de dientes, por ejemplo, R, que sería, supongo que es el radio de curvatura, S podría ser el espesor. Déjenme ver si tenemos una imagen donde se vean, no se ven. Sí, aquí está. Ese es el espacio entre dientes. R es el radio de curvatura que tiene aquí al final los dientes. H es la altura del diente completo. Y entonces, en función de esos parámetros, pueden entrar a ustedes a esta tabla que no tiene chiste, ¿verdad? O sea, si mi acoplamiento tiene 24 dientes, pues el radio y el espesor y la distancia entre dientes es esta directamente. La altura va a estar en función de la H mayúscula, que depende del diámetro exterior, de ese radio de curvatura y de esa distancia entre dientes. Continúo y ahora tenemos el cople tipo brida. Les decía yo que el cople tipo brida no es más que un disco. Aquí está mi flecha, monto el disco, lo puedo soldar el disco en la flecha o bien puedo hacer la flecha directamente con el disco ya torneado. Esta figura es muy interesante, jóvenes, porque si se fijan, la parte izquierda trae un escalón donde se sube la parte derecha. Eso me ayuda
a poder centrar el acoplamiento del lado izquierdo con el acoplamiento del lado derecho. Y me ayuda también a alinear las flechas, entonces, por lo tanto, del motor con la máquina, con la transmisión o con la máquina. Pero como les decía, una vez que se unen las bridas, se atornilla, no está puesto el tornillo aquí arriba, pero acá abajo sí, y conforme aprietan el tornillo, el contacto que se da entre estas dos superficies, vean cómo en la parte central no se unieron, nada más se unieron en la parte de aquí arriba. Al apretar el tornillo o todos los tornillos de la brida, me está generando una fricción entre estas dos caras de contacto de las dos bridas, y a través de esa fuerza de fricción es como se transmite el momento de torsión. Pero yo les decía que este acoplamiento es rígido y pues lo pueden ver. O sea, ¿cómo se va a flexionar? De un lado está soldado, incluso pudiera estar montado con cuña, pero pues va a estar rígido. O este que está fabricado en la misma flecha, pues ya es rígido, ya no se va a poder deformar. Más adelante vamos a ver la flexibilidad de los otros. Profe. Y obviamente, mande. De hecho, eso es lo que le quería preguntar. Por ejemplo, nosotros que teníamos el diámetro de 20 milímetros, ¿cómo podíamos seleccionar el cople rígido, pues el correcto? Por ejemplo, es que hace como 2 diapositivas puso la tabla 13, la que venía el número de dientes, pero estaban en función del diámetro exterior. Ajá. Y le quería preguntar cómo seleccionaríamos Y nosotros. obviamente habría que tratar de buscar un catálogo de ese tipo. Tendríamos que conseguir un catálogo de ese tipo de acoplamientos y ver la disponibilidad para diámetros pequeños, O también se ¿sí? podría hacer como un Y en función de ese aproximado. diámetro pequeño, Ay, perdón, usted siga. mandé. No, que usted continúe, es que se me hace que mi internet está como atrasado y lo que digo se tarda en llegar. Ok. Podríamos conseguir un catálogo para ver las dimensiones comerciales y ver si con esas dimensiones comerciales soportan el esfuerzo del momento que queremos transmitir. O bien, nosotros fabricarlo, por así decirlo, pero entonces tendríamos que proponer un diámetro interior y un diámetro exterior. En la ecuación que venía ahí, quedaba en función del diámetro interior y del diámetro exterior. Podríamos pensar en un diámetro interior de 20 milímetros. No, tendría que ser un poco menor. No sé, unos 15 milímetros, y ver si con el diámetro exterior de 20 milímetros el dentado con esas dimensiones pudiera transmitir ese momento de torsión. Que pudiera ser que sí, jóvenes, ¿eh? Pero bueno, no me voy a entretener en hacer ese cálculo yo, jóvenes. El tema de coples lo veo para que ustedes seleccionen un cople de catálogo, no para que ustedes lo estén diseñando. Si no, eso me haría que se fuese más tardada la explicación. Continuando con el cople tipo brida, conforme a la norma DIN 760, pues aquí pueden ver que hay coples para diámetros de flecha de 35, 45, 55, 70, 80, 90, 110. Habría que buscar con un fabricante a ver si tiene coples para diámetro mínimo de 20. Viene obviamente el diámetro de la ceja de centrado, el diámetro del círculo de los agujeros, obviamente más grande que el de la ceja de centrado, el diámetro de los agujeros, que obviamente es más pequeñito que el diámetro del círculo de los agujeros, y el número de tornillos que debe de llevar la brida. Continúo. Otro cople tipo brida, pero con diferentes elementos elásticos en su interior. Por ejemplo, en la parte inferior, sí, tienen el tornillo, tienen la brida izquierda, la brida derecha, y tienen su tornillo, pero en la parte intermedia pueden meter un material de polímeros eh, que amortigüe la transmisión de la potencia.
No solamente en esta parte de aquí, sino también en la parte del tornillo se podría poner, pero bueno, esos son diferentes. Y bueno, hay coples tipo brida según la norma 116, que tienen la forma C que estábamos viendo ahorita de alojamiento. Y que obviamente, pues miren, por ejemplo, aquí hay para diámetro 25 milímetros de diámetro. Viene la longitud, la longitud del disco intermedio, el momento transmisible, que vean, el de 25 milímetros puede transmitir 46.2 newton metro. O sea que ya estamos hablando de que ese acoplamiento de 25 milímetros, pues sí me pudiera servir. Y si hubiese uno de 20, pues yo creo que también lo va a cumplir con el acoplamiento que tenemos. La velocidad de rotación máxima, 2120 revoluciones por minuto. Y el diámetro exterior máximo es de 125 milímetros. Híjoles, 10 centímetros más grande que el diámetro de la flecha. Continúo. Hay coples tipo brida, pero de vaina partida. Una vaina, jóvenes, pues se dice que el frijol se da en vaina, que el trigo se da en vaina, el sorgo se da en vaina. Y la vaina no es más que la cubierta que protege la semilla, en este caso del frijol. Los que saben de frijol un poquito, pues sabrán que la planta, primero cuando la siembran, empieza a crecer la planta de puro follaje, y cuando ya empieza a salir el fruto, sale el ejote. Pero el ejote es la vaina tierna, todavía sin la semilla del frijol, o apenas empieza a crecer la semilla del frijol. Si ese ejote lo dejan secar, el ejote es la vaina, es la cubierta que protege a la semilla del frijol. Entonces, se le llama vaina a lo que trata de abrazar a otra cosa y protegerla. En este caso es un cople tipo vaina, o brida de vaina le llaman, que está bipartido. La figura del lado derecho pueden ver una semicircunferencia en la parte inferior y una semicircunferencia en la parte superior, que va a abrazar a la flecha del motor y va a abrazar a la flecha que quieren mover. Esas bridas las presionan o las unen con los tornillos que están puestos ahí, y eso me va a transmitir entonces el momento de torsión de la flecha del motor a la flecha de la transmisión o de la máquina que quiero impulsar. Viene para diámetros de 25 hasta 50 milímetros, de 35 a 30. Aquí puede haber un error, tal vez sea de 25 a 30. No, el error está acá. Es de 25 a 30 y luego de 35 a 50. Y quién sabe si sea 50 directamente, jóvenes. Como que aquí están cambiados los valores. Diámetro exterior de 100, longitud total, momento de transmisión de 40 a 60. ¿Y por qué de 40 a 60? Pues porque el diámetro va de 25 a 30. Con 30 pueden transmitir 60 newton metro y con 25 pueden transmitir 40 newton metro. Coples más rígidos, el tipo vaina con agujero cónico. Pues la vaina es esta, que está protegiendo a la superficie cónica y que también tiene una superficie cónica ella en el interior, de tal forma que cuando la logran clavar, el efecto cuña que se genera aquí hace que esta primer vaina que está aquí apriete a las dos flechas, pero al mismo tiempo se va a apretar con la vaina externa. Y pues de esa forma, si gira una flecha, va a girar la otra. Hay un cople de rodillos de la marca Stieber, donde ese cople pues trae sus rodillos, pero ese cople se puede deslizar. Es un acoplamiento que yo lo tengo que deslizar sobre una superficie cónica. Aquí están viendo el ángulo beta de inclinación.
Y cuando yo desplazo este acoplamiento hacia la izquierda, lo que estoy haciendo es provocar el efecto cuña. Este tipo de acoplamiento, jóvenes, es el que usan de conexiones rápidas con mangueras. No sé si los han visto. Digo, también hay para flechas, pero pues bueno, en este caso quiero transmitir el momento de esta flecha a esta parte de aquí que va a estar atornillada a otra parte que voy a mover. Entonces, con este acoplamiento de rodillos, cuando yo lo desplace hacia la izquierda, pues voy a poder generar el efecto cuña entre estos componentes, que obviamente está la primera flecha de interés, la segunda flecha que está hueca y que voy a tener que mover, pero el efecto cuña se hizo con la parte externa con el acople de rodillos. En el caso de los coples elásticos, ya les había mencionado yo, jóvenes, que logra modificar la curva de la frecuencia de resonancia. En la figura de abajo tienen dos curvas, una línea punteada que es para un cople rígido y una curva continua que en este caso son coples de resortes de vaina, en el cual en esta curva, jóvenes, tienen lo siguiente. En el eje horizontal es la velocidad de rotación del cople, que va directamente con la frecuencia crítica del cople. Y del lado izquierdo, la amplitud de oscilación en ángulo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo veo las gráficas, veo que se forman picos. Cada pico es una frecuencia natural o crítica del cople. Es decir, que si me voy con el cople rígido y lo pongo a operar a 350 revoluciones por minuto, 340, 350, lo voy a hacer que caiga en resonancia y se va a romper, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que cuando cae en el fenómeno de resonancia una pieza, tiende a haber un incremento de energía que se va almacenando y se va almacenando y se va almacenando para poderse aplicar y transmitir esa energía con el cople en este caso, pero llega a ser de tal magnitud la energía que entonces en ese caso se rompe la pieza por resonancia. Ah, ok, pero si la opero a 500 revoluciones por minuto no pasa nada. No, no pasa nada. No hay un pico de resonancia ahí. Hay otro pico a 600 revoluciones por minuto. Ah, pero si cambio de un cople rígido a un cople de vaina con resortes, pues vean que los picos son mucho más suaves y de mucho menor magnitud. Eso significa que el acoplamiento pudiera amortiguar, aún estando excitado a su propia frecuencia crítica, puede amortiguar esas oscilaciones. Y entonces, pues ya no me va a generar picos de oscilación tan grande y por lo tanto las deformaciones van a ser más pequeñas en el cople. ¿Se entendió? Sí, entonces dijo que son los picos de oscilación los que producen que se rompa la pieza por la excitación. No, yo dije que los picos que aparecen ahí son los picos de resonancia natural o crítica del cople. Y que si excitas a que esté operando a esa frecuencia, se va a dar el fenómeno de resonancia y que pudiera romperse. Pero hay coples que esos picos no los hacen picos, los hacen unas crestas suaves, no como el de la línea continua. Y que incluso, si te fijas a la hora, la línea continua tiene 3 picos, por así decirlo. Pero esos picos no me llevan a una amplitud de oscilación tan grande. Entonces, número 1, el primer pico se desfasó de 340 a casi 300 revoluciones por minuto. El segundo pico que aparece, híjoles, está como entre 530 revoluciones por minuto y luego vuelve a disminuir la onda continua. Pero el tercer pico aparece a 700 revoluciones por minuto, pero su amplitud de oscilación no es tan grande como la del cople rígido.
significa que ese acople amortigua las vibraciones si es que lo pones a trabajar a esa frecuencia crítica. No sé si se entendió. Sí, sí, profe. Y que obviamente, comparado el acople rígido con el acople un poco más flexible de resortes de vaina, híjole, si mi pieza iba a operar a 600 revoluciones por minuto, híjoles, el acople rígido luego se iba a estar tronando. Pero en el momento que le cambiamos el tipo de acople rígido a un acople de resortes de vaina, vean, a 600 revoluciones por minuto está en un valle. Disminuye muchísimo la amplitud de oscilación que tenía el acople rígido. ¿Se entendió? Sí, profe. Continúo. Obviamente, esos coples que dan el amortiguamiento a las vibraciones hacen un desfasamiento de los picos de las frecuencias. Y hay algo que se le conoce aquí como una curva de histéresis. Esto que están viendo es una curva de histéresis. Significa que en el ciclo de carga, en el acople, por ejemplo, cuando yo voy incrementando el momento de torsión que quiero transmitir, me voy a ir por el lado izquierdo de la gráfica. Cuando llego al momento MN, yo puedo tener un ángulo de torsión de 6 grados. Sigo continuando con la carga aplicada al acople, llego a la carga máxima y si empiezo ahora a disminuir la carga en el acople y llego al mismo momento MN, sobre la misma línea horizontal de MN, ustedes pueden observar que el ángulo de torsión no va a ser el mismo, va a ser uno diferente. Y eso es porque el comportamiento no es lineal, jóvenes, ante las vibraciones mecánicas. Porque con las vibraciones mecánicas hay amortiguamiento viscoso y el amortiguamiento viscoso me hace que no sea lineal. Y si no es lineal, me da una curvatura que es la curva de histéresis, donde yo voy a poder obtener diferentes valores para el mismo momento. Y es lo que estamos viendo aquí, que en el ciclo de carga, cuando vamos subiendo, mi ángulo de torsión es de 6 grados, pero con el ciclo de descarga, cuando vamos bajando por el lado derecho de la curva, para el mismo momento MN, tendríamos aproximadamente un ángulo de torsión de 7 grados o un poquito mayor. Nos dice aquí, se aplican entre terminales de las flechas en la que la coaxialidad no está asegurada, ocasionado esta por los asentamientos de la cimentación, por el desplazamiento por dilatación, etcétera. Allí se tiene que aguantar una modificación en posición condicionada por situaciones funcionales, donde el montaje se deberá de facilitar, ya que se puede proporcionar un desmontaje fácil mediante partes intermedias extraíbles. Eso se hace con los coples elásticos, jóvenes. Y bueno, esos coples elásticos tienen elementos intermedios que pueden ser metálicos, pueden ser de caucho, de resina sintética o bien de resortes de aire. A esto me refería con el desplazamiento del perfil, del pico de resonancia también, jóvenes. Dice abajo, la acción de los elementos componentes del acople modifican las condiciones de funcionamiento del sistema y desplazan la frecuencia propia y producen frecuentemente amortiguamiento. El amortiguamiento significaría que esa curvatura tendría que hacerse más ancha también, jóvenes, que el pico no va a ser tan esbelto. Cuando el pico es muy esbelto es porque es un acople muy rígido, que tiende a irse hacia las vibraciones altas de manera súbita. Cuando hay amortiguamiento, la curva se ensancha y no se da un pico tan agudo.
Y pues bueno, aquí tienen un acople con resortes de acero. Poseen solo un amortiguamiento pequeño que se produce exclusivamente por la fricción entre los resortes y de los sellos. La figura está indicada con la letra A minúscula, lo que viene siendo los resortes. Y como es un resorte de acero, pues es metálico, realmente el amortiguamiento se da a nivel atómico, jóvenes, en el interior del resorte, pero también se da con la fricción del resorte con las superficies que se tienen en contacto. Cuando los elementos intermedios son de caucho y plástico, poseen un amortiguamiento interno considerable, es decir, más alto, de tal forma que estos coples muestran en principio, un amortiguamiento mucho más fuerte que aquellos que tienen resortes de metal. Y pues bueno, aquí tenemos un cople tipo brida, en el que les decía que ya no es rígido. ¿Por qué? Puede ser con pernos fijos o puede ser con pernos desmontables. El perno fijo, si ven la brida del lado derecho, soporta al perno que va a estar fijo en la brida derecha, pero en la brida del lado izquierdo, el perno entra en un elemento de caucho. Y entonces, ese elemento de caucho va a amortiguar el movimiento que le dé el perno al caucho y el caucho a la brida del lado izquierdo. Lo mismo a través del perno que puedo desmontar. Ahí ven el perno con su tuerca y obviamente el perno debe tener un escalón para que se detenga en la brida del lado derecho al momento que yo ponga la tuerca del lado derecho cuando el perno entró por el lado izquierdo de la brida. Y pues bueno, este tipo de coples elásticos a rotación me dice que son de vainas de caucho perfiladas, amortiguamiento mediante fricción interna en el caucho también, línea característica del resorte progresiva, desalineamiento permisible, transversal, híjoles, aquí viene H beta pequeño, A minúscula de 2 a 3 milímetros y angular de 2 a 3 grados. Vámonos otra vez a la diapositiva donde veíamos los tipos de desalineamiento para que ahorita vuelvan a retomar qué es H, qué es beta, qué es A y qué es phi. Aquí está la imagen. A es un desalineamiento longitudinal. ¿Qué tan separadas están las flechas? Si se fijaron, ese de caucho permite de 2 a 3 milímetros, creo. H es en altura, que las flechas no están sobre la misma línea coaxial. Beta es de que una flecha esté inclinada con respecto de la otra. Y phi es una desalineación angular. Entonces, vámonos otra vez a los datos del cople flexible que estábamos viendo. Ahí está. Las flechas aquí no se pueden separar más de 2 a 3 milímetros. Nos habla de una altura y un ángulo beta pequeño, pero permisible. Habría que ver los datos del fabricante. Y en desplazamiento angular, o desalineamiento angular, mejor dicho, de 2 a 3 grados. Claro, ese desalineamiento lo puede absorber la parte de caucho y no pasa nada, ¿no? Pero si fuera metálico, no podríamos tener esa desalineación angular, jóvenes. Continúo con el de resortes que estábamos viendo hace un momento. Y vean entonces cómo se ponen los resortes y cómo van a entrar en el hueco de la otra parte de la otra brida. Y pues bueno, híjoles, aquí se mantiene los datos de vainas de caucho perfilados, no cambiaron los datos para este tipo de acoplamiento, entonces no lo podemos comparar, pero debería ser más rígido. Ahora viene el cople elástico a rotación de la marca Kegel Flex. Bueno, el modelo es Kegel Flex de la marca Kauermann. Es una brida de caucho con forma cónica, amortiguamiento lineal característica de resorte lineal,
Vean, una desalineación transversal de 0.2 a 0.5 milímetros. ¿Qué significa? Pues que la flecha del lado izquierdo puede estar más arriba o más abajo, 0.2 o hasta 0.5 milímetros. Y la deformación de este caucho va a soportar esa diferencia de alturas de la flecha. Una inclinación de una flecha con respecto de otra, de medio grado nada más. Ese medio grado lo va a absorber este material de caucho. Una distancia entre las dos flechas que va de 1 milímetro a 2.5 milímetros. Y lo mejor de este cople, una desalineación angular de hasta 10 grados, jóvenes. Y pues bueno, cada cople va a tener ventajas y desventajas. El cople elástico de la marca Falk, bueno, ya se unió con Dodge y con Stomach. Le llaman Periflex. Vean, es una brida en la cual del lado izquierdo, como tipo tenazas, aprietan una especie como de llanta que es de caucho. No es llanta, pero es a final de cuentas es como si formaran una llanta y se ve como si fuera una llanta visto externamente. Obviamente sin las huellas de la llanta aquí en el perfil de caucho. Y pues bueno, va a ser un medio elástico muy grande que permite una desalineación de hasta 4 milímetros transversal, es decir, una diferencia en alturas de flechas de hasta 4 milímetros, una inclinación de una flecha con respecto de la otra de hasta 4 grados, una separación entre flechas de hasta 8 milímetros. Claro, pues tiene que tener un espacio aquí para poder dar esta geometría. Y entonces, pues este tipo de coples es excelente cuando las flechas están separadas hasta 8 milímetros. Híjoles, ni 1 centímetro, jóvenes. Una desalineación angular de 5 a 12 grados. Y pues bueno, aquí lo importante es que ustedes vean las características del cople con las características que tienen para el montaje. Y llegamos a los coples elásticos a rotación de la marca Eupex de Flender o Grapflex de Falk. Consiste en una brida que tiene unos bornes que van a encajar con una parte de caucho para que este caucho sea impulsado por este borne y el caucho empuje al borne de la brida contraria. Elementos de transmisión: es un paquete elástico de plástico, caucho o cuero. Tiene amortiguamiento. Hay una línea de resorte progresiva. La desalineación transversal y angular son pequeños. La distancia entre flechas va de 4 a 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Y la desalineación angular hasta de 2 grados con caucho, hasta 0.5 con cuero. Y pues va a depender del material elástico intermedio que seleccionen. El Ortiflex de Ortlingaus. De igual forma, vean una brida que está atornillada al medio elástico, impulsan al medio elástico y el medio elástico con otro tornillo va a impulsar al otro tornillo que está con la otra brida y así sucesivamente se van escalonando. Es un anillo de caucho pretensado con forma de hexágono, con vainas de acero vulcanizadas para sujeción alternativa de los cubos. Tiene amortiguamiento con línea de resorte progresiva, una desalineación transversal de 0.75 milímetros hasta 2.1 milímetros, un ángulo de desalineación angular de hasta 8 grados de inclinación de las dos flechas, una desalineación longitudinal de 5 a 12 milímetros, ya creció a 1.2 centímetros, y una desalineación angular a torsión de 9 a 10 grados. El cople EZ de Vulcan, son 2 llantas, así le llaman, esta del lado izquierdo y la del lado derecho. En el interior están sujetas a una de las bridas y en el exterior están sujetas a otra de las bridas de la otra flecha.
Son 2 llantas de caucho natural con inclusión de tejido, es decir, que esto aparte trae fibras en el interior, aparte del caucho. Con línea característica de resorte ligeramente progresiva, una desalineación transversal de 2 a 6 milímetros, angular de 2 a 4 grados de inclinación entre flechas, de distancia entre flechas de 4 a 8 milímetros y desalineación angular de 3 a 10 grados. Está el Steel Flex, un acople elástico a rotación. De este sí tengo aquí en el laboratorio. El cubo que está del lado izquierdo trae una especie como de disco, no es tipo brida porque no va a atornillar a nada, pero trae ranuras para que entre este resorte en zigzag. Le llaman aquí muelle de acero en zigzag. Va lubricado y ahorita les digo por qué. Pero entonces, el cubo del lado izquierdo trae las ranuras para que entre el muelle en zigzag y el cubo del lado derecho también. Este cubo, si se fijan aquí donde puse el cursor está el cuñero, lo puedo montar con cuña, con la flecha y de igual forma del lado derecho. O bien, lo puedo pedir con agujeros cilíndricos sin cuñero para montarlo a presión sobre la flecha del motor y el otro cubo sobre la flecha de la máquina que quiero mover. Una vez que alineé las ranuras, pongo el muelle en zigzag. Ya que puse el muelle en zigzag, de alguna forma lo detengo, lo lubrico y posteriormente pongo esta cubierta o vaina inferior con la vaina superior, atornillo la vaina superior a la vaina inferior y todo esto va a quedar alojado en esta vaina. Viene otra diapositiva del comportamiento. Aquí lo están viendo. Y aquí es cuando empezamos a transmitir el momento. Cuando empezamos a transmitir el momento, obviamente la pieza que yo quiero mover se va a oponer al movimiento. Por lo tanto, si yo quiero mover la brida aquí hacia arriba, pues la contraparte se está oponiendo. Y conforme voy incrementando el momento de torsión que quiero transmitir, vean lo que sucede con las ranuras de las dos cubos. Se desplazan angularmente. Y ese desplazamiento angular me hace que entonces la vaina, el muelle que estaba en zigzag, se deforme y ya no esté tan recto como al principio. Pero como es metálico y entró en las ranuras metálicas de los dos cubos, voy a tener fricción. Entonces ahí es donde me conviene que sí esté lubricado para que la fricción sea lo menos posible y se desgaste lo menos posible el muelle en zigzag. Vayan leyendo ahí abajo, déjenme ir por él para que lo vean. ¿Se entendió esta figura? Sí, a mí me quedó como duda todavía de un poquito de cuándo sería apropiado su uso, pero a lo mejor ya ahorita que nos lo enseñe. Ok, si yo quiero sincronía de movimiento, olvídalo. No lo puedo utilizar. ¿Por qué no lo puedo utilizar? Porque en cuanto aplique el momento de torsión, voy a dejar de compartir y enciendo mi cámara. Porque en cuanto aplique el momento de torsión yo con el motor, lo primero que va a hacer es deformarse el muelle en zigzag. Y ya que se logró deformar y poder arrastrar la parte que quiero mover, obvio, primero se movió esta parte
Y ya que logré deformar el muelle, empieza a moverse la otra parte. Entonces, no hay sincronía de movimiento. ¿Qué significa sincronía de movimiento? Que si yo le di medio ángulo de giro, en ese mismo instante la otra parte giró medio ángulo de giro. ¿Sí se entendió? Ah, ok, ok. Entonces este elemento no soportaría como momentos muy altos, profe, o tendríamos que ver. Cada fabricante te va a decir cuánto aguanta. Y si tú lo seleccionaste porque transmite más del que tú requieres, obvio, así lo debes de seleccionar. No vas a seleccionar el que te da menor momento del que requieres, obviamente, ¿no? Sí, claro, claro. Ok, entonces vas a seleccionar el que te dé mayor momento que el que tú requieres transmitir. Y ese mayor momento, obvio, no lo va a transmitir todo, va a transmitir el que se requiere, nada más. Aunque tenga capacidad del doble, nada más va a transmitir el que se requiere. Pero si le demandan más en la máquina y el motor te lo puede dar, ese cople lo va a transmitir. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad. Pero este cople tiene la peculiaridad de que, híjoles, lo tengo aquí en mis manos, nada más tengo en mis manos, obviamente, un cubo. Es decir, este lo pongo en una flecha, la flecha del motor, y me falta el cubo de la contraparte que debe de encajar en esta otra parte. ¿Sí? Y obviamente, cuando yo aplique el momento de torsión aquí con el motor, el resorte lo que va a hacer es esto, de deformarse. Híjoles, no lo pueden ver, pero lo voy a ver ahí, y ahí lo estoy inclinando. Eso significa que la contraparte se quedó atrás, todavía no se mueve. Ah, entonces, cuando esto arranca, esto se va a empezar a deformar antes de que la contraparte arranque. Y ya cuando se logra deformar lo máximo a deformación del muelle en zigzag, va a arrastrar a la contraparte. Pero esto va a funcionar como un resorte, como un elástico. Entonces, ¿en dónde lo aplico? Ah, pues en algún momento, en alguna aplicación donde yo quiera que cuando arranque el motor, no arranque de golpe, que arranque y amortigüe en ese arranque. Obvio, también teníamos otras características de qué distancia entre flechas, de qué desalineación angular, de qué diferencia de alturas y obvio, de qué desalineación angular me permite este cople. Pero si quiero sincronía no lo puedo utilizar este cople. Pero si no me importa la sincronía, vámonos con el ejemplo que hemos estado haciendo. Empezamos a diseñar una transmisión para el agitador de la tina con la que los agroindustriales hacen leche. Y esa transmisión, híjoles, si el motor arranca de golpe, pues eso significa que el agitador se va a empezar a mover inmediatamente. Me interesa que sea suave para que las aspas no dañen a la leche. Híjole, profe, pues es que depende, ¿no? Si lo hace muy rápido, a lo mejor en vez de leche va a obtener otra cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi motor era de 1000, no me acuerdo si de 3600 revoluciones por minuto. No me acuerdo si era de 2 polos o de 4 polos. Era de 1740 Entonces revoluciones. es de 4 polos. Pero la transmisión reducía la velocidad, no me acuerdo qué velocidad de salida. Pero si arranca de forma rígida, significa que el motor va a girar a 1740 revoluciones por minuto en cuanto lo enciendan. Y eso significa que el agitador va a girar a la velocidad que la transmisión reduce, pero de forma inmediata.
Es decir, de estar la leche detenida, si el agitador va a girar a 60 revoluciones por minuto, pues en ese momento que prendieron el motor, la aspa se empieza a girar a 60 revoluciones por minuto. A lo mejor queda más claro el ejemplo con otro tipo de acoplamiento que no hemos visto todavía, un acoplamiento hidráulico. Un acoplamiento hidráulico como el que se da en la transmisión de los carros automáticos. En los carros automáticos ustedes tienen que presionar el freno para que el vehículo esté detenido, y con el freno puesto pueden poner el cambio de hacia adelante o hacia atrás en la transmisión automática. Le voy a poner la D, y si pongo la letra D en la palanca de los cambios de la transmisión automática, significa que se acoplan los embragues necesarios para que el vehículo camine hacia adelante, pero partiendo de una velocidad cero. Y si ustedes quitan el pie del pedal del freno de forma suave, eso significa que el incremento de velocidad se va dando de forma suave. Y ese es un arranque suave, jóvenes. Sin embargo, si quitaron el pie del freno, se va a empezar a acelerar un poquito más el carro, y no es que se acelere, sino a incrementar su velocidad, porque ya no hay nadie que lo frene. Pero no va a tender a crecer tan grande la velocidad a menos que lo aceleren. Y obvio, ustedes están variando la velocidad de entrada para que la salida también sea de forma suave. En el carro estándar, bueno, para empezar, el carro automático normalmente está un poco más acelerado que el carro estándar. ¿Para qué? Para que el motor se mantenga encendido cuando el carro está detenido. En ese momento lo que están haciendo es hacer recircular el aceite dentro del acoplamiento hidráulico, pero no están moviendo la parte de la turbina que impulsa a la transmisión automática. Y entonces, ese acoplamiento no me está permitiendo la transmisión de potencia hacia la transmisión, pero entonces el aceite tiene que estar recirculando. Y para poder mantener ese aceite recirculando, es como si tuvieran una bomba encendida, pues ok, el motor tiene que tener una cierta aceleración. Si esa aceleración yo se la pongo al vehículo estándar y voy sacando el clutch poco a poco, ahí yo estoy haciendo que la transmisión vaya dándose del motor hacia la transmisión. Pero, como voy sacando el pie poco a poquito, el área de contacto no es en su totalidad. Es decir, que voy incrementando el área de contacto de forma suave, de tal forma que voy haciendo que el arranque del vehículo se vaya dando gradualmente también de forma suave. No tan suave como en el automático. Pero bueno, si yo sacara el clutch de repente, por el carro estar acelerado, el carro me va a dar el jalón hacia atrás, porque el carro se aceleró de repente. ¿Qué pasa si le hacemos eso a la leche? Y le aplico, aunque sean las 60 revoluciones por minuto, se las aplico de trancazo. ¿Qué pasa cuando prenden una licuadora a alta velocidad? Se sale lo que está dentro. Tiende el fluido a salirse por la fuerza centrífuga. ¿Sí o no? Pero si lo arrancan desde velocidades bajas, pues no es tan alta la velocidad, y sí sube, pero no se logra salir del vaso. Entonces, habría que investigar si arrancando de forma abrupta las 60 revoluciones, no me acuerdo qué velocidad teníamos en el agitador.
A la salida de la transmisión, Sí. 30. 30 revoluciones por minuto. No sé si con 30 revoluciones por minuto y el tamaño de las aspas del agitador me lleven a que la leche se tire en esa tina. Y tal vez dependa también del nivel de leche que haya. Porque si hay poquito nivel, entonces no lo voy a tirar. Pero si está el nivel máximo que tiene la tina, tal vez sí podría tirarla y entonces requiera de un arranque suave. ¿Se entendió? Sí. ¿De qué va a depender el cople que yo deba de seleccionar? Pues de las características que se requieran en el arranque. No es lo mismo para todos. Hay que analizar si puedo o no puedo. Híjoles, quiero poner una turbina grandota para poner un túnel de viento y que los potosinos puedan simular que están aventándose de un paracaídas. ¿Qué pasa si arranca de repente el motor y mueve las aspas directamente? Pues nada, porque todavía el muchacho no se debe de estar tirando hasta que no esté el flujo de aire con la velocidad que debe de ser. Pues ahí puedo poner un acoplamiento rígido si quiero. Oye, pero espérate, porque como las aspas son muy grandes, si lo arrancas muy abruptamente, las aspas se pueden deformar. Te conviene que el arranque sea suave. Híjoles, incluso hasta podría estar pensando, jóvenes, en un variador de frecuencia para que el motor empiece a girar a 100 revoluciones, a 200, a 300, a 400, a 500 y llevarlo hasta las 1740 revoluciones que lo quería. Pero entonces ese es un arranque gradual, que obvio, no puedo permitir que alguien se aviente del paracaídas o simule ya estarse aventando del paracaídas cuando voy arrancando el motor. ¿Por qué no? Porque no va a haber el flujo de aire suficiente para que se detenga y se va a aventar, pero así como se aventó, pues va a caer, ¿o no? Sí. E imagínate unas aspas muy largas porque es muy grande el ventilador, que le dé el jalón así de repente, pues hasta la misma aspa se puede flexionar. Entonces va a depender mucho de qué características tengan y qué es lo que quieran mover, qué es lo que no quieran mover o que no se deforme tan fácilmente. Y bueno, les estoy mostrando las características principales que tiene cada acoplamiento para que ustedes lo puedan seleccionar. Este acoplamiento les decía que es el Steel Flex, que trae un resorte en zigzag y que esto es la vaina que lo protege. Lleva grasa una vez que lo monto y obviamente este sello va montado aquí. Trae una ranura el sello para que encaje en la parte de aquí y obviamente aquí entra la flecha, la grasa no se pueda salir a través del hueco que queda con la flecha porque ahí está el sello, pero todo esto en conjunto va a estar girando porque es el acoplamiento que me permite que una flecha haga girar a la otra. Y cada cierto tiempo yo tengo que engrasar el interior de este acoplamiento y pues aquí trae su grasera del lado derecho y su grasera del lado izquierdo para inyectar grasa tanto en el acoplamiento con el cubo del lado derecho como con el cubo del lado izquierdo. ¿Preguntas? No hay preguntas, los veo mañana, aquí me detengo, ya es hora. Gracias, profe. Buen día.